España y en Cantabria, pero sobre todo España, está dando una imagen de seriedad de cara a las economías extranjeras, que eso también influye positivamente. Estamos con el consejero de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y estamos en plena campaña de reforma fiscal. ¿Esto qué significa para los cántabros? ¿Cómo van a beneficiarse de esta reforma fiscal? Bueno, pues lo que estamos este año es en el primero en el que se notan los efectos de la reforma fiscal emprendida hace 2 años, que parte de ella ya tuvo efectos en el primer ejercicio, es decir, en 2024, pero este 2025 es cuando ya notamos parte de esa reforma fiscal, la que se corresponde con la reforma del IRPF, porque como saben, la renta de este año se corresponde al ejercicio 2024, aunque la paguemos este año. Bueno, pues los efectos yo creo que en el ejercicio pasado ya los notó todo el mundo a la hora de cuando compraban una vivienda, cuando realizaban cualquier tipo de transacción en cualquier notaría, o incluso las herencias entre hermanos, que se redujeron un 50% y que produjeron, curiosamente, el efecto que pronosticábamos, que era una mayor recaudación a pesar de esa baja de impuestos. Pero en este año, con respecto a la rebaja del IRPF, pues bueno, personalmente todo el mundo está contento en el sentido de que se está notando esa rebaja de todos los tramos que se aprobó hace 2 ejercicios, como digo, y la entrada en vigor de las bonificaciones fiscales que afectan a sectores muy concretos, como la vivienda, como los jóvenes o como sobre todo los municipios en riesgo de despoblamiento. De manera que la sensación que hay ahora mismo en estos días en la gente es que, bueno, que se nota en el borrador de la declaración que la cantidad a ingresar es inferior, netamente inferior a la de otros ejercicios. ¿Quiere eso decir que con esos menos ingresos pues vamos a tener menos recursos para el sostenimiento de los gastos públicos? Bueno, pues en abstracto pudiera parecer que sí, pero en la práctica nos están demostrando los hechos que no, que con ese dinero que se ahorra la gente al final lo dedica a otros consumos que a su vez generan impuestos indirectos a través del IVA, otro tipo de impuestos diferentes. Por tanto, lo que ha apostado este gobierno es por dinamizar la economía con ese ahorro que se detrae de los impuestos, que luego a su vez vuelve otra vez al ciclo económico y genera nuevos impuestos. La situación económica de la deuda es buena porque se está disminuyendo en Cantabria. Para el pueblo sencillo lo de la deuda le da igual, o sea, no importa que haya eso, pero es bueno, ¿verdad? Que la deuda disminuya. Hasta ahora no importaba. Efectivamente, no importaba que el gobierno de turno pues se endeudase, que no tengo millones suficientes, venga, me endeudo 300 millones más. No importaba hasta que ha pasado la pandemia y Europa ha dicho, se acabó al endeudamiento superior al 3%, las administraciones públicas tienen que empezar a presupuestar con equilibrio, porque precisamente si viene algún tipo de fenómeno extraño o ajeno o imprevisto, como ahora ha parecido la guerra arancelaria, y que puede implicar una guerra y que implica necesidad de mayor recursos en este caso para la defensa, pues hay que sacarlo de algún sitio. ¿Y cómo se sacan más recursos para enjuagar esa deuda? Pues una de dos. O subimos los impuestos a los ciudadanos o bajamos el nivel de prestación de los servicios públicos. Por tanto, Europa ya se puso seria, ya dijo que no se podía incrementar el déficit en los presupuestos a la hora de presupuestar, y que además cualquier exceso que hubiese había que destinarlo a reducir deuda. No hay que olvidar que durante unos años el pagar deuda era muy ventajoso, se pagaban un 0 y pico de interés, pero ahora con la subida, pues Cantabria tenemos algunos créditos, como digo, suscritos por ejercicios o por ejecutivos anteriores, que ya rondan el 3 y pico %, y eso se está notando que hay que dedicar bastantes más millones de euros a eso. Por tanto, efectivamente, la reducción de la deuda no es un objetivo en sí y solo abstractamente, pero sí que es un objetivo a medio plazo compatible con seguir prestando los servicios públicos con el mismo nivel de eficiencia. Cantabria, las cifras son muy buenas, no hace tanto estábamos en un 25% de deuda del PIB, lo cual era ya casi insostenible, y ahora estamos rondando el 18,1%, y los estudios más recientes nos hablan de que cerraremos 2025 con un 17% del PIB de deuda. A ver, el lenguaje de la economía para el gran público suele ser algo muy farragoso, pero luego hay datos. A ver si nos puede explicar didácticamente por qué. Si el gobierno de Cantabria históricamente, desde siempre, nunca agota el presupuesto, o sea, nunca acaba invirtiendo todo lo que se había presupuestado, ¿cómo se endeuda más? O sea, si sobra dinero, ¿cómo es que la deuda sube?
¿O ha subido? ¿Eso cómo se come? Porque... Bueno, es complicado. A ver, el sistema que tiene tanto la Administración del Estado como las comunidades autónomas es distinto del de los ayuntamientos, que lo que tienen es un remanente de tesorería que se llama, que es la parte que no ejecutas un año, que está físicamente en la caja, digamos, el ayuntamiento la cuenta corriente ahí lo tiene, y que si se llega el 31 de diciembre sin presupuestos, te la llevas al año siguiente y empiezas con ese dinero. En el caso del Gobierno de Cantabria, por la contabilidad que tenemos, y en el Estado pasa lo mismo, no sucede eso. Es decir, lo que no consigas ejecutar a lo largo del año, pues digamos, en abstracto se pierde. Aunque tú la cuenta corriente tienes unas cantidades, pero que no tienen por qué corresponderse con esa cantidad teórica presupuestada. Efectivamente, nosotros este año pues hemos dado un impulso enorme, porque de cifras del 60% en 2023 o del 50% de ejecución en el 22 hemos pasado a un 80%, la tercera mayor de España. Claro, eso implica más gasto, y gasto de manera efectiva. Pero también no hay que olvidar que lo que tú presupuestas inicialmente en el año para obras, al final puede que sucedan pues subidas de sueldos del salario mínimo interprofesional, subidas de gastos sanitarios, por ejemplo, que se está incrementando un montón, y que bueno, pues con lo que no ejecutas de esas obras, pues lo llevas a ese gasto corriente que sí o sí, por imposición de la ley o por evolución de la economía, vas a tener que gastar de más. Para que se haga un ejemplo a la gente, ahora estamos presupuestando un gasto sanitario que va con un incremento pues, de gasto farmacéutico solo del 14%. ¿Por qué? Porque los tratamientos cada vez son más personalizados y más caros. Para que siempre ponemos un ejemplo, pues una niña anónima, pero que ha sido un caso real, un tratamiento de 1 millón de euros. Claro, el médico de turno dice, ¿cómo no voy a prescribir? Aunque cueste 1 millón, yo prescribo y ya se pagará. Pues efectivamente es así. O sea, con 1 millón de euros, ¿cuántas cajas de tiritas, cuántas jeringuillas se pueden comprar? Bueno, pues esta persona con ese tratamiento genético es un tratamiento curativo para siempre, y a lo mejor nos ahorramos ese millón que hubiera costado en la vida normal, y por supuesto salvamos una vida humana. Por tanto, se compensa la una cosa con la otra, con el mayor incremento del gasto sanitario, por ejemplo, en este caso. Y bueno, terminamos. ¿Cómo está la salud, ya que hablamos de salud económica de Cantabria? Bueno, a mí me gusta ser una persona realista. Ahora mismo la situación es buena. Ayer mismo el Colegio de Economistas, en su barómetro de la economía de Cantabria, nos pronostica un crecimiento. Ellos prefieren ser más prudentes, así lo definían, entre un 2,4 y 2,5, en relación con el Estado, que va a crecer un 2,6. Hay otros indicadores que nos pronostican ese 2,6 también, y nos pronostican que el año que viene vamos a crecer por encima de la media. Por tanto, yo no me gusta engañar a los cántabros. Si algún día la salud económica es mala, lo diré igualmente, pero ahora mismo no es uno de los problemas que más nos ocupe a los cántabros, el de la salud de la economía en general. Y bueno, ya ha sacado el tema al hilo. Es buena la salud económica de Cantabria, y es buena la salud económica de España, ¿no? Incluso a nivel europeo, ¿no? Sí, la verdad es que el ciclo económico ha implicado que España y Cantabria pues haya generado o haya sabido canalizar esos fondos europeos que nos han venido después de la época de la pandemia, y es cierto que hay un mayor dinamismo. Mayor lo habría incluso si tuviéramos presupuestos generales del Estado. Si tuviéramos cantidades concretas dirigidas a infraestructuras para Cantabria, como tuvimos antes de llegar a este gobierno para el MUPAC, para la lechera, pues ese dinero no lo tendríamos que gastar del dinero de los cántabros. No olvidemos, 2023, cuando llegamos nosotros, había 55 millones para proyectos de interés general. Si eso viniese del Estado teniendo presupuestos, pues supondría un alivio, y otros 55 millones más de dinero de los cántabros que irían a necesidades específicas de los cántabros. Por tanto, yo creo que es importante tener presupuestos, o por lo menos intentarlo. Y lo que ya terminamos con esto, consejero, lo que a mí me alucina y me llena de orgullo es cuando veo la noticia económica de que España crece más que Alemania, que exportamos más que Alemania, cuando para nosotros, cuando éramos jóvenes, parecía que Alemania era lo más en la economía, ¿no? Bueno, también hay que relativizar. Si tú creces un 2,5 estando de aquí abajo, igual con eso todavía no llegas a Alemania, que está aquí arriba. Entonces también siempre los datos hay que relativizar. Una cosa es que crezcas más, pero todavía no alcanzas al que está arriba. Alemania está precisamente en estos momentos pasando etapas diferentes, con un envejecimiento de la población, con que la cultura del trabajo ahora mismo es distinta, ya no van tanto más a la productividad como al tiempo libre, etcétera, y eso pues lo están sufriendo todos los mercados, y más en concreto el alemán. Pero sí que efectivamente
España y en Cantabria, pero sobre todo España, está dando una imagen de seriedad de cara a las economías extranjeras, que eso también influye positivamente.